Buen día, me presento, soy Andrea Velázquez. El día de hoy nos encontramos entrevistando a Lucas. Él es un visitante, así que cuéntenos, Lucas, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Y cuáles han sido sus motivos por venir aquí a Guatemala? Muchas gracias, Jani. Yo soy Lucas y vengo de Zaragoza, España. Vengo con la organización Aduya, ¿vale? Que es una ONG de Zaragoza, de la ciudad donde vivo. Y he venido aquí junto con otras tres personas, ¿vale? Manolo, María y Diego, que hemos venido a apoyar a Fundap, ¿vale? Que hace una labor espectacular aquí en Guatemala. Y bueno, cada uno de nosotros hemos venido a ayudar en diferentes áreas. Yo, como soy programador, desarrollador de aplicaciones web, pues he venido a ayudar a los chicos de aquí, pues a enseñarles los conocimientos que tengo y mi experiencia laboral en este ámbito, que es un ámbito muy prometedor y con grandes oportunidades profesionales. Ok, como usted anteriormente nos comentó, usted ha venido aquí a Guatemala a apoyarnos con el tema de la programación, así que cuéntenos, Lucas, para usted, ¿qué es la programación y cuántos años lleva laborando en este ámbito? Ujú. La programación consiste en escribir código de forma muy ordenada y de forma muy lógica para poder solucionar problemas que tiene la gente y crear piezas de software, ¿vale? Programas o páginas web que automaticen y aceleren los procesos de una empresa o, sí, o de una organización. Llevo ya 12 años trabajando en el ámbito de la programación y bueno, después de muchos años de estudio pues he podido trabajar de esto y la verdad es que estoy disfrutando mucho. Ok, como usted me comentó, lleva 12 años laborando en este ámbito de la programación, lo cual es algo muy interesante. Así que cuéntanos para usted, ¿cuáles serían las características de un programador? Muy bien, en primer lugar yo creo que es importante que una persona que sea programador tenga una mente lógica y eso significa que las matemáticas le tienen que gustar. Y para él, los típicos problemas de matemáticas que te ponen en el colegio, donde te preguntan, pues esto, pues algo, te redactan una situación y tú tienes que intentar entender y abstraer la lógica que hay detrás de ese problema y utilizar alguna herramienta que te enseña en programación, en matemáticas, perdón, por ejemplo, la suma, la resta, la división, la multiplicación o diferentes cosas, pues te tiene que gustar esto, te tiene que gustar las matemáticas, te tiene que gustar la lógica. Y si te gusta, entonces quiere decir que eres una persona que tiene una capacidad de abstracción y que eso te puede ayudar mucho para ser un buen programador. Ya después, evidentemente, hace falta otras habilidades que son necesarias en otros ámbitos profesionales, ¿no? Pues ser una persona ordenada, una persona responsable, una persona con capacidad de trabajo, con capacidad de estudio, pero básicamente te tiene que gustar las matemáticas. Si no te gustan las matemáticas y no tienes una mente lógica y eres una persona más bien creativa, pues es un poco más complicado. Ok, entonces las matemáticas es algo base literalmente. Y tengo otra duda, ¿cuál es el ámbito laboral de un programador y qué es lo que debe hacer un programador al saber y hacer para estar competitivo en este mundo laboral de la programación? Por lo que me cuentas algo muy extenso. Pues el ámbito laboral es muy extenso, es muy extenso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos el mundo de las páginas web y de las aplicaciones web, que ahí hay que saber HTML, CSS, JavaScript, y hay otros, bueno, eso es la base, pero hay muchos otros lenguajes de programación que hay que saber para diferentes tipos de aplicaciones web, ¿no? Tienes ASP.NET, tienes C Sharp y Java, ¿vale? Hay muchos lenguajes de programación y eso solo del ámbito, bueno, bases de datos, un SQL, y eso solo en el ámbito de las aplicaciones web. Pero un programador programa aplicaciones web, pero también aplicaciones móviles, también puede programar computadoras, microprocesadores, robots. O sea, es un ámbito muy extenso y con una grandísima demanda laboral. Decías, ¿qué cosas, pues para estar en este mundo profesional hace falta? Pues yo diría, a ver, una característica, una cosa que ayudará mucho a desarrollarte profesionalmente es saber inglés, ¿vale? Saber inglés hace que tus ingresos se multipliquen, ¿vale? Y tus oportunidades laborales no se limiten solo pues, a tu país, como por ejemplo podría ser Guatemala, sino que puedas empezar a trabajar para Estados Unidos, para Alemania, para Francia, para todas partes del mundo. Estoy hablando de Europa y de Estados Unidos, pero nos podríamos ir a Asia, podríamos ir a trabajar para un cliente en Japón, en Dubái, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido algunas oportunidades laborales en Dubái, ¿no? Que, ofertas laborales, ¿no? Por ejemplo, es decir, te abre al mundo entero, no solo a todos los países de habla hispana. Y eso básicamente es un campo muy extenso, te diría, y, y con un gran potencial. Ok, como me comentaste, te ofrecieron una oferta laboral en Dubái. Si tú hubieras aceptado esta oferta, ¿te hubieras ido a laborar a Dubái? No, era una oferta de trabajo en remoto, ¿vale? Yo trabajo en remoto, soy una persona
que siempre trabajo en remoto y mis clientes pueden estar en cualquier parte del mundo. No hace falta, para tener clientes internacionales, no hace falta viajar hasta esos países. Yo, por ejemplo, tengo un cliente en Estados Unidos y nunca lo he visitado o he hablado con él personalmente, cara a cara, sino siempre por videoconferencia. Eso es una de las grandes ventajas que tiene el mundo de la programación, que estando en tu país puedes trabajar remotamente. En ese caso era una oferta para un proyecto que no me interesaba en un momento determinado, pero que lo hubiera podido aceptar y entonces hubiera empezado a trabajar en inglés, por eso decía la importancia del inglés, pues con ese cliente en Dubái. Pero bueno, he tenido clientes en Reino Unido, he tenido clientes en Grecia, he tenido clientes en Panamá, por ejemplo, ahora mismo tengo un cliente. Entonces, bueno, te abre el mundo el trabajar remotamente. Y yo siempre he trabajado remotamente y es una de las cosas que va muy bien porque te da mucha flexibilidad, te permite trabajar desde tu casa, o si tienes que viajar o tienes que ir al médico, pues tener esa flexibilidad. Ok, como usted me comentaba, las ventajas de ser un programador es que uno puede trabajar desde su casa. En este caso, ¿cuál sería el promedio de los ingresos de un programador? Es difícil hablar de un promedio porque varía muchísimo, ¿vale? Antes he comentado la importancia del inglés y eso hace efectivamente que se te multipliquen los ingresos, porque es muy distinto trabajar para una empresa en Guatemala, por ejemplo, que tienes un salario mínimo de, yo qué sé, pues como lo equivalente a 300 euros, a trabajar para una empresa en Dubái, donde ahí están inundados de petróleo y tienen muchísimo dinero. O trabajar para Suiza, por ejemplo, que es uno de los sitios donde los salarios son más altos, o Estados Unidos. Entonces varía muchísimo, ¿vale? Entonces, podríamos decir, si dijéramos una persona con un año de experiencia, depende del país. O sea, una persona con un año de experiencia pues puede empezar cobrando, por ejemplo, en España, perfectamente lo equivalente a $1000 al mes, ¿vale? Que esto sería como 3 veces el salario mínimo. Pero estamos hablando de una persona en España, eh, pues trabajando desde España, aunque también podría ser una persona trabajando desde Guatemala, y cobrando eso de partida. Pero, ¿qué pasa si ya tienes 15 años de experiencia? Pues ya puedes empezar a cobrar pues mucho más, ¿no? Pues hay gente que cobra pues sus $3000 si vive en España al mes, pero si te vas a Estados Unidos ya podrían ser más, como $6000. Y ya ni hablamos de si dominas una tecnología o eres jefe de proyecto y coordinas a varios programadores, donde ya pasas a un ámbito laboral donde ya estás mucho por encima. Tal vez ni siquiera programas, pero diriges un equipo de programadores y revisas su código y tienes la responsabilidad. Y entonces ahí, si trabajas, por ejemplo, en Estados Unidos, pues los sueldos de los programadores pueden ser como $10.000 al mes. Entonces, es muy variable. Depende mucho de la tecnología que utilices, si es una tecnología muy específica, si cuesta mucho más dominar. Es distinto hacer aplicaciones web, por ejemplo, que trabajar en el ámbito del blockchain, de la inteligencia artificial. Si eres un programador de inteligencia artificial, que es una tecnología muy nueva y que hace falta también tener conocimientos de matemáticas, pues entonces como hay muy poca gente capaz de dominar esas tecnologías y mucha demanda, eso hace que tengas salarios pues muy grandes. Aquí lo importante es tener mucho conocimiento, aprender y ser un gran profesional. Ok, entonces como me comentaba, es muy importante el saber el inglés y tener varios conocimientos, pero a esto me viene otra duda. ¿Cuáles serían ustedes los consejos que nos daría para los jóvenes y padres de familia que quieren apoyar a sus hijos o ellos mismos quieren emprender en este ámbito de la programación en Guatemala? Ujú. En primer lugar, yo diría que es una disciplina que no hay que forzar, ¿vale? Es decir, primero, te tiene que gustar. ¿Cómo sabes si te gustará? ¿O cómo sabes si te puede gustar? Si te gustan las matemáticas, si cuando te ponen un problema de matemáticas sientes ese reto de solucionarlo y tienes ganas de solucionarlo, eso quiere decir que eres una persona curiosa, una persona con la mente lógica y que disfrutas solucionando problemas. Eso yo creo que es una característica muy interesante. Si tú eres una persona que tienes habilidad y tienes esas ganas y disfrutas haciendo eso, de entrada ya eres un candidato para aprender programación o empezar a introducirte. Si ves que al introducirte pues te empieza a gustar, pues es una grandísima oportunidad. Es una grandísima oportunidad porque si vives en un país donde el salario medio es muy bajo, pues se te abre un mundo de oportunidades porque estás en un mercado global, sobre todo si aprendes inglés. Desde aquí puedes programar en castellano para todos los países de Latinoamérica, para México, para Colombia, para Venezuela, para Guatemala. Yo animaría en ese caso a la gente a que se introduzca, a los padres, a que sus hijos hagan un curso de programación básico. Y aquí, en CIEM, en CTICHAP, se puede hacer y es una grandísima oportunidad porque no en todas las escuelas tenéis esa oportunidad.
Yo recomendaría eso. Una vez vean que les gusta la programación, entonces yo aconsejo apostar por ella. Si disfrutas programando, nunca vas a trabajar. Porque si disfrutas haciendo tu trabajo, no trabajas. Bueno, trabajas, pero para ti es un hobby, para ti es un disfrute, ¿no? Y poder trabajar disfrutando es una maravilla que yo recomiendo a la gente. Yo disfruto trabajando y para mí solucionar los problemas que tiene la gente pues es una maravilla, ¿no? Una vez sabiendo esto, pues, ¿qué hace falta? Pues tener ganas de dedicarle mucho tiempo, porque la programación es muy extensa. Hasta que no tienes ya muchas horas dedicadas a la programación, y estoy hablando, por ejemplo, de 1000 horas de dedicación al tema, pues no eres una persona que sea solvente programando o que puedas empezar ya a enfrentarte a problemas reales del mundo real. Una cosa es hacer prácticas, una cosa es que te pongan un ejercicio y otra cosa es que un cliente te venga y te diga, hazme esto, ¿vale? Porque los problemas son muy diversos y siempre tienes que ser una persona capaz de aprender cosas nuevas, capaz de investigar, capaz de, por tu cuenta, pues ver soluciones que hay en Internet, ¿vale? Por tanto, hace falta mucha curiosidad, mucha capacidad de trabajo, que disfrutes y por ese motivo, pues eso, una persona curiosa. En Internet están todos los recursos para aprender a programar de forma gratuita o por un precio muy bajo. Entonces, yo creo que eh, tengas dinero para pagar la universidad o no tengas dinero para pagar la universidad, que yo recomiendo ir a la universidad, pero siempre se puede aprender a programar, porque en Internet está todo el conocimiento. Es una cosa que aquí creo que hay que descubrir que todo está en Internet, o gran parte de las cosas están en Internet, o el 80% de las cosas están en Internet, de manera que yo animo a que la gente sea curiosa, la gente en vez de dedicar, los chicos, chicas, en vez de dedicar el tiempo a perderlo, pues a jugar a los videojuegos, o pues lo dedique a estudiar. Si le gusta este ámbito, que lo dediquen a estudiar, y aunque no le guste, que también que dediquen a estudiar, porque hay una grandísima oportunidad y hay un futuro laboral muy interesante. Que usted me ha comentado ha sido muy interesante. Y yo tengo otra duda. ¿Cómo usted inició en este mundo de la programación? ¿Cómo fue su carrera en el mundo de la programación? Mis inicios más tempranos en el mundo de la programación son cuando tenía 14 años, que empecé a programar un videojuego muy sencillo, no tenía mucha idea, hice una cosa, una especie de matamarcianos muy básico, pero ahí ya, eso ya dice que me gustaba un poquito este mundillo, ¿no? Después, con 18 años, uno de los proyectos que hice de final de bachillerato fue hacer un programa, bueno, un control de un coche teledirigido desde el ordenador, y ahí tuve también que aprender algunas cosas de programación básicas. De hecho, me tuvieron que ayudar. Pero bueno, ahí ya también tocaba un poco el mundo de la electrónica. Pero bueno, son cosas muy pequeñas que hice. Ya después, evidentemente, me gustaba la tecnología, hice ingeniería de telecomunicaciones. Y aunque ahí, bueno, te enseñan programación, no me enseñaron o no estudié la programación que estoy utilizando ahora, que es más programación orientada a páginas web, aplicaciones web y aplicaciones móviles, pero ya me dio una base de lógica, ¿no? Pues al hacer una carrera universitaria, aunque no sea necesario para ser programador, sí que te proponen en la carrera durante la universidad muchos retos que hacen que estructures muy bien la cabeza, que tengas que enfrentarte a problemas complejos, buscarte la vida y aprender a valerte por ti mismo. Y eso es muy importante, aprender a solucionar problemas, a valerte por ti mismo, a buscarte la vida. Eso es muy importante porque un cliente te vendrá y te dirá, tengo este problema, y tú tienes que ser capaz de buscar la herramienta disponible en el mercado para solucionar ese problema. Estudié ingeniería de telecomunicaciones y ya después, durante ese tiempo y posteriormente, ya empecé a trabajando más en el ámbito de servidores, pero ya empecé a hacer cositas de páginas web, hice mis primeras aplicaciones básicas. Es decir, eso también es interesante. Cuando tienes una afición que conviertes en tu trabajo, pues disfrutas mucho. Disfrutas mucho y aprendes mucho y ya te introduce en ese mundillo, ¿no? Yo, sin haber estudiado específicamente algo que fuera específicamente de programación, pues yo ya empecé a hacer cositas por mi cuenta. Y ya de ahí ya empecé a dar salto a hacer páginas web y empecé a hacer mis pequeños proyectos para clientes, para amigos, y ahí ya acabé haciendo un máster que no era de muy gran calidad, pero un máster online completamente, vamos, prácticamente sin tutorización, pero ya con unos recursos online que me dieron. Y ya de ahí empecé a trabajar. Empecé a trabajar, empecé a investigar, empecé a hacer cursos y empecé a aprender nuevos lenguajes cada vez. Cada año que pasa, yo he ido aprendiendo nuevas cosas. Y eso es una cosa muy buena en el mundo de la programación, que a medida que pasa un año, has aprendido muchísimas cosas. Hay profesiones donde tal vez pasa un año y aprendes un poco, pero pasan dos y ya no mucho más.
En el mundo de la programación, cada año que pasa, aprendes más y aprendes más y aprendes más y aprendes más. Y vas construyendo como un castillo en el cual, al cabo de 10 años, estás arriba y ves todo lo que has aprendido y todo el conocimiento y las empresas lo valoran mucho. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene estudiar, de las grandes ventajas que tiene dedicarse a este mundo o a otros mundos laborales, pero que requieren estudiar, que requieren invertir tiempo en ir creciendo, porque tienes toda una carrera profesional donde no te estancas, donde vas creciendo y donde tal vez al principio cuesta, tal vez al principio tienes que trabajar gratis durante unos meses. Yo, en mi caso, por ejemplo, tuve que hacer unas prácticas de 400 horas de prácticas donde no cobré nada, pero aprendí muchísimo y empecé a ver proyectos. Pero con esa empresa con la que estuve haciendo prácticas fue la que después me encargó y estuve un mes entero trabajando y ahí cobré mis primeros, bueno, no fueron mis primeros, pero cobré $1000. Te dan $1000 por trabajar, no, ni siquiera fue un mes, fue 3 semanas, ¿no? Entonces, pero tú empiezas a trabajar, aunque sea de gratis, y aprendes. Y la gente, si ve que eres una persona con capacidad de buscarte la vida, de aprender por tu cuenta, de solucionar los problemas que tienes ganas, pues lo valoran muchísimo. ¿Por qué? Porque faltan programadores en el mundo. Entonces, pues eso, esa más o menos es mi carrera profesional, de cómo he ido aprendiendo todo esto. Entonces tú nos explicabas la importancia del inglés. De hecho, aquí en el colegio recibimos un curso de inglés. So, why English is so important in software development? Okay, first of all, I think that there are a lot of resources in English in internet. So if you want to study different skills, different development languages, I think it's very important to know English because you are going to find the best courses in the world in English, not in Spanish. Maybe you can have subtitles to understand perfectly what is the teacher explaining in the courses, but I think this is a first thing. Also, in fact, English, you write the code in English. There are a lot of words that are English words. But the main important reason to learn English in software development is because you can work for clients that are in the United States, in Australia, in New Zealand, in in Germany. I think English is the international language. So if you want to work abroad, you need to learn English, to be able to speak English, to be able to understand when some native speaker is speaking with you, and to understand them very well. And this is going to make your career to increase your salary to double or to multiply by three your salary because this reason you work for United States, you work for other countries, and and also I think it's funny because you are going to know people that are for all the countries in the world, and yes, this is the main reasons. Thank you. La verdad es que esto es muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo, por tomarte esta entrevista y de verdad espero que hayas apreciado y que espero te haya interesado, te haya gustado el país de Guatemala y gracias por tu visita. Gracias a vosotros, aquí me he sentido muy bien acogido y he disfrutado muchísimo impartiendo las clases que os he dado y viendo vuestro entusiasmo por aprender y las ganas que le poníais y la ilusión que le poníais. Así que gracias a vosotros porque ha sido unos días muy divertidos, muy entrañables que recordaré siempre toda mi vida.